Bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva cápsula, Bitácora de Huerto. Bitácora de Huerto es un taller en donde te comparto la importancia de hacer un registro desde tus observaciones. Un registro que te permita ir conociendo los ritmos de tu espacio de cultivo y que al ir pudiendo dejar registrado cada una de las temporadas, cada uno de los avances, cada uno de los retrocesos y a veces de aquellos cultivos que no nos fue tan bien como pensábamos, vas a poder tener una tremenda fuente de aprendizaje. Bitácora de Huerto nace tiempo atrás, es un taller que fui dictando varias reiteradas veces y viendo el efecto bonito que cobra cuando en cada uno de estos espacios diferentes se iba creando un registro de aquel lugar. Mi nombre es Mabel Abarca, soy quien está tras la cuenta de Huerta de Muti. Recuerda suscribirte a este canal para poder ir sabiendo cuándo se van subiendo nuevas cápsulas, para poder subir más material y para también conocer qué es lo que piensas, qué es lo que necesitas y cómo te puedo ayudar. Tus comentarios nos interesan mucho, así que comenta si es que tienes dudas, suscríbete y partamos. ¿Cuál es la importancia del registro? Como fuente de aprendizaje es primordial poder ir registrando tus espacios. Yo hice un ejercicio en el cual fui registrando temporada tras temporada cómo estaba organizando este sistema. Y la verdad es que me encontré con bastantes sorpresas. Por ejemplo, acá te muestro uno de mis primeros registros por ahí, por el año 2017, en donde me di cuenta que cuando con todo el ánimo de partir pronto este nuevo espacio que estábamos creando, coloqué muchos cultivos que no los consumíamos tanto. Y un error muy frecuente es, por ejemplo, desconocer cuál es el crecimiento de la planta, por cuántos periodos dura, si es solamente un verano y después la tengo que retirar, o si va a estar en mi huerto por mucho tiempo más. Y, por ejemplo, colocaba 10, 20 acelgas y 8 o 5 lechugas, cuando claramente era al revés, porque la cantidad de producción de la acelga es muy abundante, entonces no sabía más qué hacer y con las lechugas me pasaba que rápidamente se acababan. Esa logística, ese ver en qué bancal me resultaba mejor, en cuál no, lo pude observar de mejor manera a través de los registros, porque los registros incluso me permitían ir viendo en qué lugar yo tenía más o menos sol. Acá, por ejemplo, en el registro del 2017 vuelvo a dibujar estos bosquejos en donde me di cuenta por qué no me resultaban porotos. Algo tan fácil generalmente y que yo veía en mi hogar que se cultivaba con mucha simpleza. Me di cuenta que no era el tema la tierra, no era con quién estaba asociado, era que el bancal no llegaba a suficiente sol. Además lo coloqué junto a los choclos, una mezcla que sabemos que anda muy bien, pero que los choclos le provocaban demasiada sombra en esta posición en puntual. Ya para el 2018 me preocupo entonces de mirar de buena manera y ahí como ven aquí abajo, ordené de mejor manera el espacio. Dejé delimitadas las horas de sombra, aquellas áreas de sol y la verdad es que todo fluyó de mucho mejor manera. Entonces, ya con experiencia, diseñé el proyecto de huerto a medida que iba creciendo y ya tenía delimitadas las áreas de sol, las áreas de sombra, ya sabía que con los 4 o 5 bancales con los que partí iba obteniendo cierta cantidad de cultivos que necesitaba más espacio para cultivos que a veces son de mayor cosecha, como los porotos, las habas o las arvejas en invierno. Y ese registro me permitió indicarle a Cristian cuál era el diseño que mejor nos iba a acomodar y yo tener clara en qué zonas iban a ir ciertos cultivos y en cuáles otras de acuerdo a la cantidad de horas de sol. Y ese aprendizaje propio de mi huerto lo obtuve a través de ir registrando. Ahora, en la foto de la izquierda se ve un bello huerto, muy verde, un vergel muy bonito, pero en verdad es una linda selva.
me pasaba que lograba obtener muy lindas áreas verdes, pero con poca producción de frutos, porque competían igual por la llegada de sol, los tutores no daban abasto para ordenar y entonces eran grandes plantas, pero pocas cosechas. En la imagen de la derecha ya es un espacio mucho más ordenado. Calculé bien la cantidad y el tamaño que necesitaba cada planta realmente para crecer, pero observé que, por ejemplo, los pasillos entre cada uno de los bancales aún era muy angosto y que cada verano volvía a ser un poco complicado poder trasladarme por dentro de mi huerto. Por lo tanto, el dibujar, el registrar y dejar un registro de cómo fue esa temporada de verano me permitió el siguiente año hacer algunas remodelaciones y reordenar el espacio en el huerto. Así que es súper importante eso, que uno aprende de los detalles del huerto de cada uno. Eso es súper importante. Recuerda suscribirte y poder compartir esta información. Cuando uno tiene una bitácora de huerto, cuando uno tiene un diario de huerto en donde vas registrando tus aprendizajes, he tenido la experiencia de que muchos gustan de escribir, como yo que tengo un cuaderno, yo tengo el diario de huerto que se los voy a mostrar enseguida que diseñó Ingrid, que está hecho para tener espacio para registrar. Hay también personas que me escriben o me mandan sus fotos de sus registros digitales y tienen bitácoras que tienen en su iPad o en su computador y van registrando temporada tras temporada. Tú elige el sistema que mejor te acomode. Lo importante es llevar esa constancia, es llevar ese registro y la verdad es que se obtienen muy buenos resultados. Pero claro, ¿qué es lo que registro? ¿No es cierto? Puede ser una duda que tengamos. Primero que todo, y algo que parece súper obvio, son los cultivos que quiero tener en casa. ¿Qué cultivos quiero tener? Y reconocer las horas de sol que tengo en invierno y verano. De acuerdo a esto voy planificando y asociando mis cultivos. Entonces, ¿qué puedo anotar? ¿Cómo resultó esa planificación? ¿Qué tanto creció una planta que le provocó sombra a otra y no pudo crecer? O al contrario, esa sombra provocó que la otra planta, que quizás es menos requiriente de sol, creciera con mucha más comodidad. Todas esas observaciones, anótalas. Son importantes y nos dejan un aprendizaje. Registra el inicio de una temporada. ¿Por qué? Porque ahí puedes anotar cuándo partieron las heladas, cuándo partieron las temperaturas bajas. Cada espacio va cambiando a través de los años. Registra ese momento. Anota qué plantas son las que no van a salir de tu huerto en años, en varias temporadas, ¿no es cierto? Que no es una planta que sea solo de 6 meses, para saber con qué espacio no voy a contar porque van a estar creciendo ellas. ¿Qué cosas te resultaron? ¿Cuáles no? En el huerto no hay ensayo y error, hay ensayo y aprendizaje, por lo tanto es valioso anotar todo lo que no resultó como nosotros lo queríamos. Incluye los insumos. Comenta y registra ahí en tu bitácora, en tu diario de huerto, qué producto pensaste que te iba a resultar y no salió tan bueno o no lo supiste utilizar. Registra cuál te gustó, cuáles no, porque para la siguiente temporada o la siguiente vez que a lo mejor va a pasar un año en que recién vas a volver a necesitar productos, sustratos o abonos, es bueno tener el dato cuál es el que te gustó, cuál es el que te resultó. Y eso es súper bonito de realizar. O si eres tú quien en tu casa produce compost o vermicompostaje, registra también una bitácora del tiempo de producción. Evalúa qué pasó cuando lo aplicaste. A lo mejor eso también te da un aprendizaje para que tú empieces a tener mejores cosechas de compost. Quizás lo cosechaste antes, quizás estaba muy seco. Todos estos detalles nacen del registro. ¿Por qué? Porque cuando uno está iniciando una temporada, está muchos meses antes de la fecha, ¿no es cierto?, de crecimiento máximo. Y va a pasar un año en que yo vuelva a pensar nuevamente en esa temporada. Si yo ahora estoy en primavera, mi foco está en el verano, pero cuando ya estoy en enero y en febrero, ya empiezo a pensar en la temporada de invierno, empiezo a pensar en mi otoño y por lo tanto me enfoco en otro tipo de planificación, en otro tipo de estrategia y por eso es tan importante entonces tener el registro y poder recordar. También
puede ser una tremenda fuente de aprendizaje. Mira, este era mi cuaderno en el año 2019 y yo quise hacer de mi diario de huerto no solo un registro, además de calcular después con mucha mejor certeza cuántas plantas son las que entraban en mi huerto, cuántos centímetros de distancia necesitaban para crecer bien. Quise aprender la colecta de semillas, quise aprender a reconocer las familias. Y por ejemplo, acá me di cuenta en algo muy bonito que muestro acá, y es que yo me di cuenta que colecté una semilla de selga en el 2019 y no pasó nada, no crecieron, no germinaron, nada. Y me pareció muy raro, pero bueno. Y el 2020, nuevamente de la misma planta saco semillas y esta vez anduvo todo bien. Y me di cuenta entonces que lo que le faltaba a esa planta al momento de yo hacer la colecta era un crecimiento, una maduración. Hice una colecta de semillas de una planta que todavía no estaba preparada para hacer la colecta. Y solamente con registrar esa observación me pude dar cuenta de ese aprendizaje. Claro, tal vez dirás, oye, búscalo en, no sé, en Google, ChatGPT, pero aprender desde tu misma observación y desde tu misma experiencia, la verdad es que queda al tiro en tu retina, aprendes a manejar mejor entonces a tus plantas y puedes ir haciendo colecta, ¿no es cierto? Y aprender. En mi caso yo quería manejar de mejor manera las familias, así que colocaba en algunas hojas de este diario eh, todos los tipos de vaina, desde dónde iban a salir las semillas, para poder ir aprendiendo entonces y poder transmitir de mejor manera ese aprendizaje. Pero lo que más me importaba era transmitir justamente la importancia de tener un registro. Y años más tarde se logra este proyecto precioso que te invito a visitar mi tienda online en www.huertademuti.cl o a visitar el Instagram de IP Planner Ilustraciones, porque Ingrid me invita a participar en este proyecto en donde este cuaderno huertero se transforma en el diario de huerto. Es una agenda en donde todos los dibujos son ilustraciones hechos por Ingrid, hechos a mano, pintados y luego digitalizados, y en donde nos enfocamos en dar tips de diferentes temporadas, orientarte en qué cultivos son de una u otra temporada y los cuidados específicos, pero en donde el corazón de esta agenda, como lo ves acá, es el espacio. Registra tus observaciones, planifica las tareas y entonces esto te permite ir temporada tras temporada observando, aprendiendo qué es lo que necesitas. Y bueno, yo en mi caso utilizo este hermoso diario para poder hacer una planificación. Mira acá. Este, por ejemplo, es un huerto de verano en donde yo estoy planificando el otoño. Entonces, acá veo que está todavía con maíz, que hay tomates y que ya tengo bancales vacíos. Yo juego mucho en mi huerto. Quienes tienen la oportunidad de venir una vez al año, máximo dos lo abro presencial, pero quienes han estado acá, juego mucho con dejar espacios preparados para la siguiente temporada. No llenar hasta el tope mi huerto, sino que voy dejando algunos bancales con cultivos que son anuales, con cultivos de crecimiento más rápido y dejarlo habilitado para cuando va a venir la siguiente temporada. Entonces siempre tengo algunos bancales vacíos y esta agenda que viene con estos puntitos en el interior te permite ir dibujando, diseñando y organizando tu cambio de temporada. Trae, como te muestro acá, tips, por ejemplo, de los cultivos en vertical. Tener un huerto en vertical. Ingrid es experta en tener siempre su departamento con distintas macetas y tener una terraza que te invita a saber que podemos tener un jardín en cualquier espacio. Así que es importante. Tú también puedes tener tu agenda, tu cuaderno, pero si tienes la posibilidad y quieres tener un cuaderno hecho para registrar los aprendizajes de tu huerto, te recomiendo Diario de Huerto. Visítalo en mi tienda online y visítalo también en IP Planner. Ahora, vamos a seguir acá. Una vez que uno
toma el registro más importante, ¿no es cierto? ¿Qué cultivos quiero tener? ¿Cómo asocié? ¿Cómo crecieron? ¿Qué plagas tuve? ¿Qué abonos utilicé? ¿Qué fertilizantes orgánicos me dieron resultado? ¿Qué problemas tuve? ¿Qué problemas no tuve? Incluso cuánto coseché para poder calcular, por ejemplo, yo me di cuenta que a través de poder hacer este registro necesitaba medio bancal más con semillas de arvejas para poder tener una autonomía de unos 5 a 6 meses de mis propias cosechas. Entonces, si es que cultivaba menos, sabía que iba a tener 3 meses comiendo de lo que yo ya coseché guardado ahí en el refri, y que si le destinaba un espacio más, iba a poder aumentar en 2 o 3 meses. Eso lo pude conocer gracias a mi registro. Y mira, acá te comparto las tareas que se hacen en general en cada mes. Este dato es muy práctico porque este dato te permite organizar de verdad que cuando tú conoces los tiempos, conoces el ritmo de tu huerto, no vas a parar porque se ocupa poco tiempo. La inversión mayor es al inicio. Uno invierte en aprendizaje, invierte en el tiempo porque está todo el rato como atento a ver qué pasa, que sale un pasto, no sale un pasto, sale un cultivo, no. Inviertes en la construcción muchas veces de este espacio, en los sustratos, en los almácigos, pero si tú aprendes a hacer colecta de tus semillas, ya las temporadas siguientes no va a ser necesario que compres afuera, vas a tener tú misma la colecta de tus semillas, si aprendes a hacer almácigos vas a poder hacer tus plantines o acompañar a despertar una semilla, que es un proceso tan bonito. Si te animas a compostar, en mi tienda online está el taller de compostaje, un taller que realizo junto a Anita Huerto Orgánico, que es completísimo porque de manera simple te explicamos por mi parte el compostaje y por parte de Anita el vermicompostaje. Ya no vas a necesitar comprar abono, lo vas a estar produciendo tú. Vas a poder también tener ya no la inversión en la infraestructura, eso ya queda hecho. Si tú te fijas cómo hacerlo, si es que lo vas a hacer, por ejemplo, en bancales que sean de buena calidad o aprendes a reutilizar maceta, todos esos gastos ya no son gastos y son una inversión que te va dando frutos y te va dando beneficios. Y algo que nunca colocamos en el presupuesto es el tiempo, y el tiempo hay que cuidarlo. Y una manera de ayudarte a cuidar el tiempo es comentándote las grandes tareas que uno se fija mes a mes. En septiembre empezamos a tener un crecimiento rápido y bonito del huerto de otoño. Por lo tanto, es súper importante que hay registres. A mí se me dieron los repollos, a mí no se me dieron, los cultivé muy tarde, no estaba la temperatura, les di mucho riego, todo lo bueno, lo malo, lo que tú pienses, una oportunidad también de contactarte y aprender. Yo siempre estoy dispuesta ahí en Instagram a ir respondiendo o por TikTok o por la tienda online en donde vía WhatsApp me puedes conectar directamente, ir aclarando las dudas que tengas. Pero esos aprendizajes regístralos también. En septiembre hay días tibios con noches frías y es súper alternante el tiempo, sobre todo si estás en una zona cercana a costa o más hacia el sur. Hay que hacer alguna regularización del riego. Hay días que hay que regar y hay semanas que no vas a necesitar regar porque pueden haber lluvias. Hay que destinar en septiembre un tiempo a ya pensar en el verano, empezar a planificarlo. ¿Qué es lo que quieres tener? Conocer, por ejemplo, cuáles son los cultivos de verano y cuáles se adaptan mejor al formato de huerto que tú tienes, si tienes maceta, bancales o suelo directo. Considerar tu espacio. ¿Tengo más espacio para ampliarme? ¿El formato que tengo está bien? ¿Quiero agregar algo? ¿Quiero modificar? Y empiezas a pensar y a realizar plantines de cultivos de verano que tengan un crecimiento más lento, como es el caso de los tomates o los pimentones, por ejemplo, que en esta época ya estamos pensando en hacerlo. En octubre, el foco principal es evaluar entonces ya cómo va a estar el suelo, porque se va a venir época de trasplante. Si yo tengo un huerto de primera temporada, no es lo mismo que tener un huerto que ya lleva 3 temporadas en la misma tierra creciendo diferentes plantas. Tengo que analizar si realmente va a haber una necesidad de hacer una rotación de cultivos, por ejemplo, o si con lo que tengo suficiente. Quizás tengo
un suelo con nutrición adecuada. Yo noto que sí, que está la tierra de buen color, pero quizás está muy compactada o viceversa. Está súper suelta, pero un color desgastado que uno nota que ahí faltan nutrientes porque quizás los cultivos previos fueron muy requirientes. Calcula la cantidad de abonos, de sustratos y cuáles vas a utilizar. Si yo estoy partiendo, si es un lugar en donde no tuvo nunca antes plantas, en mi primer huerto, con compost y con humus de lombriz vas a andar perfecto. Si ya es un huerto que lleva mucho más tiempo, quizás necesito agregar algo que active la microbiología. Puedo agregar bokashi, por ejemplo. Entonces ahí uno empieza a utilizar estrategias diferentes y para eso registrar es súper importante. Seleccionar las plantas de invierno, cuáles me voy a animar a hacer colecta de semillas. Y por supuesto que ese aprendizaje ahí plasma, lo dibuja, saca foto y obtén semillas para poder tener un huerto autónomo. Y va a continuar la pega de las almacigueras y de hacer trasplantes también. Vamos a llegar a noviembre y ya noviembre es el fuerte de los trasplantes. Si tú partiste haciendo almácigos de tomates en septiembre, noviembre va a ser el momento en que van a pasar a su lugar definitivo. Van a continuar las siembras, las almacigueras van a seguir creciendo, es un mes súper activo, pero no por eso desgastante. Recuerda, si tú ya sabes los tiempos de crecimiento, por ejemplo, de los tomates, si metiste esa semilla el 1 de septiembre, vamos a estar a final de octubre ya listos para poder hacer el trasplante. Por lo tanto, noviembre, prográmate el momento en que lo vas a hacer. Trata de tener el lugar en donde van a llegar ya con qué tipo de riego. Lo vas a tener riego por goteo, vas a regar tú de manera manual, para que en el momento del trasplante no sea que trasplantes y no tengas cómo regar. Preocúpate también de elegir horarios tibios para realizar los trasplantes. Noviembre ya empieza a ser en muchas partes, sobre todo zona central, zona de valles, días muy calurosos, por lo tanto, elige temprano en la mañana y como recomendación, la tarde, al final del día es un súper buen horario porque tú haces el trasplante, riegas tu espacio y durante la noche se mantiene de mejor manera la humedad. Y ahí ya vamos a llegar a diciembre. Diciembre yo aún puedo incorporar plantas, pero plantas que ya tengan tiempo creciendo. O sea, si tú me dices, Mabe, si nosotros nos conocemos, por ejemplo, tú que me estás mirando ahora este taller, nos conocemos recién en diciembre y tú quieres partir un huerto en diciembre, puedes colocar tomates, por ejemplo, puedes colocar zapallos italianos, pero que vengan de un vivero en donde ya tengan un tiempo de crecimiento. No te recomendaría en diciembre partir haciendo almácigos porque no sería algo muy provechoso para que pueda crecer, porque va a crecer, si yo meto una semilla de tomate en diciembre, voy a estar trasplantando en febrero y van a pasar 3 meses más para que dé fruto, febrero, marzo, abril, mayo, y ya van a venir las heladas y vas a perder esa planta. Pero sí puedes incorporar plantas que ya tengan un crecimiento. Entonces acá uno puede incorporar plantas más grandes. Acá hay harta tarea de observación, de ordenar, por ejemplo, colocar tutores en los cultivos grandes, colocar tutores en las tomateras, en los melones, en la sandía, ver el cuidado, corte de hoja, y eso la verdad es que lo logras en poco tiempo, porque es una actividad que suena a mucha cosa, pero que tú teniendo claro qué plantas son las que necesitan tutores, cuáles sí, cuáles no, planificas una tarde, realizas esa actividad y ya está. En enero sigue full. Acá puede ser que plantas que en diciembre miraste y pensaste que no necesitaban tutores, quizás sí esta vez lo van a necesitar. Evalúa el riego, tanto diciembre como enero son épocas altas de calor. Si existen olas de calor, tienes que hacer un riego diario para evitar, ¿no es cierto?, que la planta se deshidrate en exceso. Ahora, en el caso de las tomateras, y ahí te, te voy a recomendar, entra a mi tienda online. Ahí tenemos el taller de Seminario Tomates, un taller realizado completo en donde te explico cada uno de los cuidados, cómo hacer el corte de este exceso de hoja, cuándo sacar eso que llamamos chupones, que son brotes, cuándo hacerlo, cuándo no, qué pasa si no lo hago, qué pasa si lo hago, para qué lo hago en realidad. Todo eso está en ese taller.
un taller de lujo también realizado junto a Anita Huerto Orgánico, que es específico en ese cultivo, así que te recomiendo tomarlo ya. Anda a mi tienda online y lleva ese taller. En febrero se viene la parte rica porque ya empezamos full cosecha. Ahora, hay cultivos de verano que ya partiste sus cosechas antes, los tomatitos cherry, los zapallitos italianos, pero en febrero está todo el auge, ya vas a tener cosecha de choclo, vas a tener con mayor abundancia las albahacas, y empieza por fin en el caso de los tomates rosados grandes o de los tomates de maduración tardía, es febrero la época en que empezamos full con las cosechas y es la época también en que vamos a empezar a mirar qué frutos o qué plantas vamos a seleccionar para poder sacar semillas y poder partir otra temporada con tus propias semillas. Perdón. Y hay ciertas plantas que vas a necesitar fertilización. Entonces es súper importante que sepas quiénes van a necesitar ese proceso, cuál es la forma que mejor a ti te acomodó. Si fue una fertilización líquida, si fue con algún abono seco, eso lo tienes que decidir tú. Marzo, empezamos ya a pensar en el cambio de temporada. El verano sigue muy activo y el huerto sigue productivo, pero van a haber diferencias de temperatura entre el día y la noche, así que evalúa si realmente necesitas seguir con el riego diario o ya es tiempo de empezar a distanciarlo. Vamos a empezar a hacer almácigo. Hay cultivos de invierno que necesitamos un tiempo avanzado de crecimiento y necesitamos que entren al huerto por ahí recién, final de abril, perdón, final de marzo, inicios de abril, dependiendo del tiempo de crecimiento y del lugar geográfico en que estés. Entonces, marzo ya tienes que decidir si vas a hacer almácigos tú o si lo vas a traer de otro lugar. Y hay que hacer poda. Hay plantas que van a estar en nuestro huerto siempre, ya sea por una función de estrategia o por cultivo. Vamos a empezar a podar las rudas, vamos a empezar a podar los romeros, por ejemplo, y más avanzado el invierno también viene la poda en el caso de los espárragos. Abril ya empezamos a decidir francamente qué plantas terminan su temporada veraniega y nos dan un espacio para los cultivos de invierno. Vamos a recordar el espacio de las plantas que nos acompañan por varias temporadas y es también una época, como es un intertemporada y es un cambio de temporada, es una excelente oportunidad para modificar el espacio. Aquí también te puedes ampliar, puedes reordenar, puedes rediseñar. Los cambios de temporada son una excelente oportunidad para realizar esa actividad. Evalúa el suelo y evalúa los sustratos. Acá mismo en mi canal de YouTube hay una clase gratuita de diseño de espacio y ahí puedes sacar muchas ideas para cuando estés en intertemporada y poder hacer una nueva modificación de tu espacio. En mayo ya vamos a estar en el invierno o francamente con temperaturas más bajitas durante la noche, mayor humedad en las mañanas. Y los cultivos de invierno se caracterizan porque hay que realizar una actividad que se llama aporcar. Y es necesario aprender cómo hacerlo, con qué cultivo hacerlo y cambiar completamente la cosecha. Son cultivos que van a crecer de mejor manera al realizar esa actividad. Y van a también en algunos lugares empezar las heladas. ¿Cómo vas a proteger tu huerto? ¿Necesitas un invernadero o no lo necesitas? ¿Puedes hacer túneles solamente para proteger o vas a necesitar alguna infraestructura un poco más elaborada o quizás no vas a necesitar nada porque hiciste una correcta elección de los cultivos y no estás en una zona geográfica tan extrema? Entonces tienes que decidir cómo te vas a cuidar, cómo vas a cuidar a tu huerto en el invierno. En junio, entonces ya aquí estamos en el corazón del invierno y debemos ir haciendo estos cuidados de protección del frío. Claramente en algunos lugares con mucha lluvia ya no es necesario hacer riego, se apagan todos los riegos automáticos. Hay plantas que a veces necesitamos ir constantemente podando sus hojitas, los repollos, las hojas más externas de abajo, algunas alcachofas también se hace algunas podas, ir evaluando qué plantas tengo y qué cuidado necesitan. En julio
Ya no es necesario, como en el verano, el full entutorado, pero siempre hay algún cultivo que lo va a necesitar. Por ejemplo, un cultivo de invierno que en esta época sí lo necesita son las habas y las arvejas si es que empezaste a sembrar estas semillas a principio de temporada. Observa el drenaje de la tierra. Ya empiezan, y sobre todo en zonas más de sur o zonas de costa, lluvias importantes, intensas. Observa que esté siempre con un buen drenaje. Si no es así, agrega algún sustrato que le favorezca y le refuerce esta característica. Agosto es una época para empezar a pensar nuevamente en el verano, mientras ya estoy contenta que por fin tengo un poco de cosechas más activas del huerto de invierno. Empiezo mis almácigos y ojo, hay que observar la llegada de las plagas también. Con toda esta información, te invito entonces a disfrutar de los beneficios de registrar tu aprendizaje, de que tu aprendizaje nazca desde tu propia observación y que esto va a permitir que tú te transformes en una experta o experto de tu propio espacio. Así que feliz de acompañarte. Recuerda que me puedes contactar. El diario de huerto que te muestro acá lo puedes encontrar en mi tienda online y en la tienda de Ingrid. Así que feliz de participar en este espacio junto a ti, de compartir mis aprendizajes y recuerda suscribirte a este canal. Te leo en los comentarios. Recuerda que me encuentras en Instagram, en TikTok y visita mi tienda online en donde también me puedes comunicar directamente.